Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de la materia de Derecho Administrativo. El día de hoy, como lo vieron en el título, vamos a platicar sobre los contratos administrativos. Este tema es muy particular, dado que la mayor parte de la construcción precisamente de este tema es conceptual, es decir, a partir de lo que criterios doctrinales se han adoptado no solamente en nuestro país, sino en diversos países donde se estudia, se analiza precisamente el tema de derecho administrativo, específicamente hablando de los contratos que celebra la administración pública, ¿no? De tal suerte que muchos de los conceptos que vamos a platicar el día de hoy son precisamente basados en teorías que han acuñado diversos juristas o estudiosos en la materia, ¿no? En algunos casos tienen algún asidero constitucional o legal, de los cuales vamos a platicar en su momento. Será muy puntual cuando establezca de qué ley vienen estos preceptos o estos elementos o estas circunstancias de los que nos habla la doctrina. Lo cierto es que, insisto, gran parte de este tema de los contratos administrativos están basados en temas doctrinales, ¿no? Para ello hemos investigado algunos autores como los maestros Gavino Fraga, ¿verdad?, que es uno de los juristas mexicanos que están hablando respecto a este tema, el maestro Alfonso Nava Negrete, ¿verdad? Son otros de los autores que vamos a platicar el día de hoy. Bien, como hemos señalado, el tema que vamos a platicar es justamente el tema de los contratos administrativos, ¿no? Antes de entrar en materia respecto a lo que debemos entender por contrato administrativo, es muy importante señalar que no existe una ley, al menos en México, que nos conceptualice como tal el término de contratos administrativos. Sin embargo, vamos a empezar a platicar de los orígenes de esta palabra, ¿no? En un primer momento podemos decir que la palabra contrato o el concepto de contrato liso y llano, podemos decir que es el acuerdo de dos o más voluntades dirigido a producir efectos jurídicos, ¿no? Este concepto, por decir algunos de los juristas que han platicado respecto de ello, Colín Ambrosio, nos refiere que en efecto el contrato como tal es precisamente ese acuerdo de dos o más voluntades, ¿no?, cuya finalidad es precisamente producir efectos jurídicos, ¿no? Y todos sabemos que estos efectos jurídicos significa que se pueden crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Para tal efecto, en el caso mexicano, en el Código Civil Federal, hay un concepto que evidentemente acuñe al derecho privado y específicamente en su artículo 1792, el citado Código Civil, dice que convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Aquí quizás dirían, bueno, ese es el término o el concepto de convenio y lo que vamos a platicar o lo que estamos platicando es contrato. Sin embargo, el mismo Código Civil en su numeral 1793 refiere que los convenios que produzcan o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. ¿Qué significa esto? Algunos juristas han señalado que al establecer el propio Código Civil Federal, por una parte, que convenio es el acuerdo de dos o más voluntades para modificar, transferir derechos y obligaciones, y que por su parte, todos aquellos convenios que precisamente produzcan o transfieran estas obligaciones y estos derechos, se les va a dar el nombre de contrato. ¿Qué han dicho estos autores? Que debe considerarse entonces al convenio el género y al contrato la especie, ¿no? Entonces,
digamos que es una parte del convenio, los contratos, ¿no? Obviamente, dentro del Código Civil, este concepto está acuñado precisamente para contratos del orden privado o contratos del orden civil. Y así como hay contratos civiles, podemos hablar de contratos mercantiles, bursátiles, internacionales, laborales y evidentemente contratos administrativos. Quiero señalar, antes de continuar, que existe un debate a nivel conceptual, a nivel doctrinal, respecto a que si verdaderamente existen o no los contratos administrativos. Hay quienes dicen, como Leon Dewey, que realmente los contratos administrativos no existen. Es, por el contrario, son contratos privados que el Estado, en su afán de llevar a cabo alguna actividad, se ciñe a lo dispuesto por los códigos del orden privado o del derecho privado. Sin embargo, también hay otros autores que refieren que el contrato administrativo sí existe y que atiende a ciertas particularidades o a ciertos elementos que el contrato civil o el contrato mercantil o cualquiera de los contratos del orden privado no contiene dentro de su estructura. Digamos que pues este debate conceptual o doctrinal es muy enriquecedor para quienes les gusta estudiar el tema de los contratos administrativos. Sin embargo, para efectos de este tema, vamos a quedarnos con la teoría o la corriente, quien señala que en efecto los contratos administrativos sí existen. Al respecto, podemos hablar de algunos autores como Rafael Bielsa, Fernando López de Zavala, el maestro Fernández Ruiz, ¿verdad? Y por supuesto Alfonso Nava Negrete, que nos refieren el concepto de derecho administrativo. De manera general, ¿no? Podemos señalar que por contrato administrativo debemos establecer como el acuerdo de voluntades entre la administración pública y un particular. Digamos que aquí están los primeros elementos que nos encontramos, ¿no? Que este acuerdo de voluntades, a diferencia del contrato civil, que pueden ser dos particulares, ¿verdad? O que son dos particulares, en el caso del contrato administrativo, necesariamente este acuerdo de voluntades tiene que ser entre la administración pública y un particular. Obviamente también, como cualquier contrato, se crean derechos y obligaciones, ¿no? Y aquí, a diferencia del contrato civil, la finalidad o el objetivo precisamente de la creación de estos derechos y obligaciones es satisfacer el interés público, ¿no? Más adelante platicaremos sobre este concepto, ¿no? Pero que esto es muy importante, ¿no? Dentro de los contratos administrativos, que siempre debe prevalecer el orden del interés público, ¿no? Y también como concepto, o como elemento más bien de este concepto, podemos decir que dicho contrato o dicho acuerdo se encuentra sujeto a un régimen de derecho público, ¿no? Es decir, está plenamente establecido en una legislación que atañe a la administración pública o a las autoridades de un Estado, ¿no? Entonces, digamos que en un primer momento podemos hablar respecto a un concepto muy general respecto al contrato administrativo. Insisto, existen diversos autores que nos hablan respecto al contrato administrativo. No vamos a hablar de todos, ¿verdad? Pero por citar algún ejemplo, ¿no? El maestro Alfonso Nava Negrete nos dice desde su concepción que el contrato administrativo es el que celebra la administración pública con los particulares con el objeto directo de satisfacer un interés general cuya gestación y ejecución se rigen por procedimiento de derecho público, ¿no? Si nosotros comparamos el concepto anterior con esto que nos da el maestro Nava Negrete,
pues estaremos viendo que hay muchas similitudes, ¿no? Primero, que evidentemente existen dos partes, un acuerdo de voluntades, y entre este acuerdo de voluntades está precisamente la de la administración pública con la de un particular, ¿no? También hay un elemento que refiere en ambos conceptos que tiene que ver con la satisfacción del interés general, y evidentemente también el último elemento es que ambos se rigen por el derecho público, ¿no? Por su parte, podemos señalar al maestro Fernando López de Zavala, ¿no?, que nos dice que los contratos administrativos se caracterizan por ser celebrados por la administración pública, por lo general con un particular, con un fin público o relativo a la satisfacción de una necesidad pública, sometidos al derecho público, con cláusulas exorbitantes de derecho privado, en el que el particular queda en una situación de subordinación jurídica respecto a la administración pública. De este concepto quiero llamar la atención de dos elementos, además de los que ya hemos platicado, ¿verdad? Que primero nos refiere que existen cláusulas exorbitantes de derecho privado, es decir, que dentro del derecho administrativo, perdón, dentro del contrato administrativo, se pueden establecer ciertas cláusulas que superan el orden ordinario, perdón, del corte ordinario respecto a determinados cláusulas que en el derecho privado no se pueden dar. Por señalar un ejemplo, para cuando se firma un contrato en el derecho civil, en el mercantil, y si alguna de las partes quisiera dar por terminado ese contrato, tiene que haber un acuerdo de voluntades entre las partes para efecto de determinar cuáles son las condiciones precisamente para dar por terminado este contrato. Es decir, siempre existe este acuerdo entre ambas partes para tomar una decisión. En cambio, en el derecho público respecto a los contratos administrativos, uno de estos elementos llamados cláusulas exorbitantes es precisamente que la administración pública de manera unilateral puede dar por terminado un contrato, ¿verdad? Esto tiene un asidero legal, por supuesto, y que de cierta manera es uno de los elementos que los hace diferentes con el contrato civil. Y esto lo refiere el maestro López de Zavala, ¿no? También hay algo importante dentro de este concepto que nos ha señalado el maestro, es que el particular queda en una situación de subordinación jurídica, ¿no? Y esto tiene que ver quizás con que, y lo vamos a platicar más adelante, dentro de los contratos administrativos existe una desigualdad entre las partes. ¿Qué significa esto? Que, como lo hemos platicado con anterioridad, hay ciertos elementos o ciertas prerrogativas que tiene el Estado respecto a los contratos administrativos y que puede ejecutar en cualquier momento. Y esto evidentemente deja en un plano de desventaja a los particulares al momento de llevar a cabo o la firma de un contrato, en la ejecución de la prestación de un servicio o la ejecución de una obra pública, ¿no? Esto es un elemento, insisto, que el maestro López de Zavala señala en su concepto. Por su parte, el maestro Jorge Fernández Ruiz nos dice que por concepto administrativo debemos entender el acuerdo de un particular con un órgano del poder público en ejercicio de una función administrativa para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones patrimoniales en aras del interés público con sujeción a un régimen exorbitante del derecho ordinario, ¿no? Y digamos que este concepto del maestro Fernández Ruiz tiene mucha vinculación con lo que señaló en su momento el maestro López de Zavala, ¿no? Que incide en que hay un acuerdo de voluntades entre un particular y un órgano del poder público, esto es, una entidad de la administración pública, que crea, transfiere, modifica o extingue obligaciones patrimoniales, ¿verdad? También nos habla respecto al interés público y también de la cláusula o del régimen exorbitante. Es decir, tanto el maestro Fernández Ruiz como López de Zavala, dentro de su concepto, el que estamos viendo en pantalla,
respecto que hay un acuerdo de voluntades entre la administración pública que está como objeto directo la satisfacción de un interés general y que está dentro del derecho público. Además de estos elementos, le añaden dos importantes. Uno, el que estamos hablando del régimen exorbitante, ¿no?, que hemos platicado, y que también existe una cierta subordinación o situación de subordinación entre la administración pública con el particular, ¿no? Esto es muy importante y esto es lo que nos refieren los maestros. Bueno, y podemos seguir hablando de conceptos respecto del contrato administrativo. Digamos, con estos vamos a limitarnos a estos dos o estos tres o cuatro que hemos platicado, ¿no?, para continuar y seguir explicando el tema del contrato administrativo. Y el contrato administrativo, como cualquiera de las actividades que lleva a cabo la administración pública, es muy importante porque evidentemente las tareas o obligaciones encomendadas a la administración pública, tanto constitucional como legalmente, son bastantes, ¿no? Digamos, llega un momento en que la administración pública es rebasada respecto a estas encomiendas y que por ende tiene que recurrir a la colaboración de los particulares, ¿no? Y esta circunstancia de colaboración normalmente la lleva a cabo a través de un contrato o a través de una concesión o alguna autorización para llevar a cabo alguna actividad en específica cuya administración o tarea le encomienda de manera original al Estado, ¿no? Entonces, esto es muy importante de los contratos administrativos, decirlo, que el Estado, de una u otra manera, para poder cumplir o llevar a cabo sus funciones, tiene que, digamos, auxiliarse de alguna manera con los particulares para llevar a cabo esta actividad. Bien, como dijimos al principio, existe un debate respecto a si existen o no los contratos administrativos, y para quienes afirman que sí existen los contratos administrativos y que la propia doctrina les ha dotado de ciertos elementos, han, digamos, de alguna otra manera realizado algunos estudios para ir identificando cómo podemos determinar si un contrato específico se encuentra dentro del régimen del derecho público o si éste se encuentra dentro del régimen del derecho privado. Para tal efecto, el maestro Jorge Fernández Ruiz, de manera doctrinal, quiero señalarlo, ha referido que existen diversos criterios dentro de la doctrina cuyos estudiosos han determinado cómo es posible identificar si un contrato es administrativo o no. Digamos que estos son los más aceptados o los más conocidos por los autores, ¿no? Estos criterios de cómo podemos identificar si un contrato es administrativo o no. Hay quienes aseguran que el primer criterio para poder identificar si un contrato es administrativo o no es el criterio subjetivo. Y este criterio subjetivo atiende a algo muy sencillo: determinar si dentro del contrato una de las partes es la administración pública. Digamos que es un criterio muy sencillo que dice si en el contrato o en la firma del contrato aparece la administración pública a través de cualquier entidad, cualquier figura jurídica del orden federal, del orden estatal o municipal y en cualquiera de los órganos en que éste se transforme, quiere decir que entonces estamos delante de un contrato administrativo. Este criterio evidentemente ha sido muy criticado, puesto que no necesariamente todos los contratos donde aparezca la administración pública como tal pueden ser o deben ser contratos administrativos. Supongamos, por ejemplo, un contrato de compraventa, ¿no? No necesariamente porque una de las partes sea la administración pública, podemos decir que ese contrato es del orden administrativo o del orden público.
¿Por qué? Porque el contrato de compraventa, digamos, tiene su sustento legal en el Código Civil, federal o estatal, en su caso, ¿verdad? Y muchas de las veces los contratos de compraventas evidentemente atienden a estos elementos o a estas disposiciones que establece dicho código. Entonces, este criterio del cual dice que si aparece dentro del contrato la administración pública, entonces ya es un contrato administrativo, pues es un poco endeble respecto a establecer si es o no un contrato administrativo, ¿no? Lo cierto es que evidentemente dentro de todos los contratos administrativos, una de las partes es la administración pública, pero no necesariamente donde aparezca la administración pública tiene que ser un contrato administrativo. Por esto este criterio, digámoslo así, doctrinalmente ha sido muy criticado y evidentemente con justa razón, dada las argumentaciones antes señaladas. Hay otro criterio doctrinal para poder identificar si un contrato es o no administrativo y atiende a la jurisdicción. ¿Qué significa esto? Los contratos civiles, mercantiles, laborales, ¿verdad? Bursátiles, pues atienden a un juez o una competencia específica. Esto es, si estamos hablando de un contrato civil, es evidente que la norma legal que les va a regir, pues es el Código Civil, federal o estatal, según sea el caso, y será un juez de esa materia quien determine en un momento dado la resolución en un conflicto. Y lo mismo pasaría con un contrato mercantil y con un contrato laboral y con todos los demás. En tanto que en los contratos administrativos es precisamente un tribunal de lo contencioso administrativo el que va a resolver en su caso alguna controversia que se suscite por la interpretación o la ejecución de algún contrato. Y entonces hay quienes dicen que el criterio para poder identificar si un contrato es o no administrativo tiene que ver atendiendo a su jurisdicción, es decir, si quien resuelve alguna controversia dentro del contrato es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Este criterio también tiene, digamos, su lado negativo o su contrapropuesta respecto a que por sí solo no podríamos determinar que por el simple hecho de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo sea quien resuelva eh, alguna controversia dentro del contrato, va a ser un contrato administrativo. Esto porque si bien en México existen tribunales especializados en materia administrativa, tanto estatales como federales, lo cierto es que a nivel internacional no todos los países cuentan con tribunales especializados en la materia administrativa. Por eso hay quienes opinan que no necesariamente el tema de la jurisdicción atiende precisamente a qué autoridad resuelve el juicio, puesto que, insisto, algunos países es un mismo juez quien resuelve cualquier tipo de materia, incluyendo la civil, la mercantil y la administrativa. Por eso, por sí solo, este criterio no puede, digamos, tener una base, un sustento fuerte que podamos decir por el simple hecho de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo resuelva es un contrato administrativo. Además que en algunos países, no es el caso mexicano, ¿verdad? Pero sí en algunos países, las partes son las que determinan a qué autoridad ciñe el contrato en caso de que exista una controversia entre ellos. Es decir, hay países donde los propios particulares dicen si quieren que la autoridad que le resuelva es una autoridad penal, una autoridad civil, una autoridad mercantil o una autoridad administrativa. Dejando entonces a la plena libertad o discrecionalidad de las partes de decidir qué autoridad les va a resolver algún problema que pudiera suscitarse en la ejecución o aplicación del contrato. Por eso, este criterio también no es tan fuerte para establecer con toda certeza que un contrato va a ser o no administrativo a partir de qué autoridad sea la que resuelva una controversia planteada.
¿no? Entonces, digamos que también este criterio tiene ahí sus desventajas. Hay un tercer criterio que refiere la doctrina respecto a la formalidad. Esto es, si el contrato administrativo tiene que seguir ciertas formalidades específicas y predeterminadas, ¿verdad? Como es el caso en México de una licitación pública, ¿verdad? Dado que se tiene que apegar a las bases o a las condiciones que se establezcan precisamente en la convocatoria, ¿verdad? Y estas formalidades no necesariamente se dan en el derecho privado o en los contratos del orden privado. Por eso hay quienes dicen que si un contrato o para la celebración de un contrato se tiene que seguir ciertas formalidades, esto ya significa que estamos dentro del contrato administrativo. También este criterio ha recibido algunas críticas de los juristas, de los estudiosos en la materia, puesto que no necesariamente, por ejemplo, todos los contratos administrativos tienen que pasar por una licitación pública o cierta formalidad, ¿no?, que está preestablecida. Ya lo vamos a platicar más adelante, ¿no? La propia ley, ¿verdad?, en la materia da algunas otras formas o maneras en las que la administración pública puede llevar a cabo el contrato. Esto es, no necesariamente debe llevar a cabo una formalidad como lo que es la licitación pública. Por eso es que también este criterio formalista por sí solo no es muy factible ponerlo como bandera para determinar que un contrato es administrativo a partir de las formalidades que se establezcan. Un cuarto criterio respecto a si un contrato administrativo si un contrato es o no administrativo, es derivado de las cláusulas exorbitantes. ¿Qué es una cláusula exorbitante? Ya lo explicábamos hace un ratito. Una cláusula exorbitante es aquellas disposiciones o condiciones que pone una de las partes para llevar a cabo el contrato o algunas prerrogativas que en su caso podría determinar alguna de las partes respecto de la otra, dejando en un estado de desventaja a una de ellas. Y obviamente estas cláusulas exorbitantes están prohibidas dentro del derecho privado, es decir, no se pueden establecer una desventaja legal a una de las partes dentro de un contrato civil o de un contrato laboral o mercantil, siempre atendiendo precisamente a su concepto legal de que es un acuerdo de voluntades. Todas las disposiciones, todas las acciones, todas las manifestaciones o todo lo que se pretende ejecutar dentro de los contratos civiles, tiene que haber un acuerdo de voluntades. En cambio, dentro de los contratos administrativos pueden existir cláusulas exorbitantes, ¿no? En las cuales la administración pública tiene una serie de derechos que en cierta forma rompen con el principio tradicional de igualdad que impera en el derecho civil, ¿verdad? Y por decir algún ejemplo, ¿no? Un ejemplo de estas cláusulas. En el contrato de obra, las especificaciones y planos que se imponen al contratista, la suspensión de las obras o la modificación de las mismas sin indemnización, o las cláusulas de rescisión unilateral, así como aquellas que establecen la intervención de órganos de la administración pública, son circunstancias o cláusulas que no vamos a ver nunca dentro del derecho privado. Y en un momento dado que se pudieran, estas evidentemente serían nulas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente el Código Civil Federal y evidentemente los códigos locales de la materia prohíben cualquier tipo de cláusula exorbitante. Entonces, hay quienes refieren esta circunstancia. Si bien es cierto que las cláusulas exorbitantes no se dan dentro del derecho privado, también hay que hacer notar que no todos los contratos administrativos de manera literal o específica refieren cláusulas exorbitantes. A veces podemos ver contratos
entre la autoridad y la autoridad y el particular, donde no se refiere a ni una sola cláusula exorbitante. Por eso, quizás también este criterio de determinar si un contrato es o no administrativo, pues tampoco es tan, se fortalece porque pudiera ser que exista un contrato donde no exista ninguna cláusula exorbitante. Ello no significa de ningún modo que no es un contrato administrativo. Es decir, no por el hecho de que no en un contrato que se eleve la administración pública no contengan una cláusula exorbitante, no significa, insisto, de ningún modo que ésta no sea considerado un contrato administrativo. Evidentemente existen disposiciones legales que dan estas prerrogativas o estos derechos a la autoridad para llevar a cabo este tipo de cláusulas, ¿verdad? Pero esto es evidente a partir de una disposición legal. Aquí lo que queremos dar a entender es cómo, como personas, podemos identificar si un contrato es o no administrativo. Puede llegar el caso que estemos frente a uno de ellos y tratemos de buscar una cláusula exorbitante y como no la encontramos, decimos, es del derecho privado, cuando en realidad pudiera ser un contrato administrativo, por ejemplo, de obra pública, ¿no? Y que en la cual pues, no se consideró de manera específica alguna cláusula exorbitante. Insisto, pero ello no significa de ningún modo que no debe considerarse como tal. Por eso también esta forma o este criterio de determinar si un contrato es o no administrativo, pues también es un poquito, digamos, no es del tanto fuerte para decir que por sí solo podemos determinar el contrato administrativo a partir de la existencia o no de una cláusula exorbitante. También hay quienes dicen que para determinar si un contrato administrativo un contrato es o no administrativo, pues tiene que atender a un criterio legalista. Esto es, si el contrato está especificado o no en una ley. Si el contrato está específicamente en una ley de la administración pública, en automático se convierte en contrato administrativo. Por lo contrario, si este contrato no está dentro de alguna ley, alguna disposición legal, pues no puede ser contrato administrativo. Este criterio evidentemente también es muy endeble, dado que, por ejemplo, en México no existe, salvo la ley de obra pública, ¿verdad? Y la ley de adquisiciones, eh, arrendamientos y servicios del sector público, no existen otras disposiciones en materia de contratos administrativos. Y también dentro de la misma doctrina y los propios criterios jurisprudenciales, pues se ha determinado que los contratos administrativos, muchos de ellos son de los llamados innominados, es decir, que no tienen un nombre específico en la ley. Sin embargo, por tener algunas características propias de la administración pública y que de una u otra manera pueden estar dentro del contrato administrativo, son considerados con tal calidad. Por ende, el solo hecho de decir que si se encuentra no en la ley especificado tal o cual contrato es administrativo o no, pues también es un poco, digamos, endeble, dado que, insisto, como países como México, no tenemos o no contamos con una regulación específica en materia de contratos administrativos y tampoco podemos asegurar que el único contrato administrativo en México es el contrato de obra pública, porque sabemos perfectamente que la administración pública lleva a cabo muchos contratos, sí, del orden privado, pero también del orden administrativo, que aunque no aparezcan en la ley como tal, no pierden esa calidad. Por eso también no es muy recomendable es adoptar este criterio de determinar a partir de lo que dice la ley. Finalmente, el maestro Jorge Fernández Ruiz refiere que existe un criterio teleológico para determinar si es o no un contrato administrativo y esto básicamente atiende a los fines que busca el contrato. Y en materia administrativa, evidentemente, el fin último de cualquier acto de la administración pública tiene que ser el interés general, el interés público, ¿no? Entonces, si
dentro del clausulado del contrato vemos que como objetivo se encuentra el logro de alguna utilidad pública o la prestación de un servicio público donde digamos que lo importante es velar por el interés general, el interés común, estamos frente a un contrato administrativo. Es evidente que esto por sí solo también de una u otra manera no podríamos determinar en específico si cuenta o no dentro de su objetivo que va a fortalecer o va a velar por el interés público o el interés general para decir que es o no un contrato administrativo. Evidentemente, todos los contratos administrativos persiguen un fin de utilidad pública o la prestación de algún servicio público, ellos siempre velando por el interés social. Sin embargo, el hecho de que aparezca o no o esté debidamente especificado dentro del contrato respectivo no significa de ningún modo que no pudiera ser un contrato administrativo si dentro del clausulado no hay alguna referencia respecto al interés. Insisto, no solamente la doctrina, sino la propia ley y la Constitución establecen que todos los actos de las autoridades tienen como fin principal el buscar el interés general o satisfacer el interés general. Por ende, no necesariamente dentro de los contratos debe aparecer de manera expresa esta circunstancia. Por ende, digamos que este criterio tampoco por sí solo pudiera señalarse que es importante para poder determinar o no el criterio administrativo. Bien, el maestro Jorge Fernández Ruiz, a partir precisamente de estos criterios de los que hemos señalado de cómo podemos identificar o determinar si un contrato pertenece al derecho administrativo o al derecho privado, el maestro Jorge Fernández Ruiz dice que existe, o para él, más bien, el criterio que se debe adoptar es el criterio mixto. ¿Ello qué significa? Que todos estos elementos de los que habla, los criterios subjetivos, de jurisdicción formal, cláusulas exorbitantes, legalistas y teológicos, deben estar en un solo criterio y al cual él le ha llamado criterio mixto. Es decir, sí son importantes cada una de los anteriores criterios solamente si se encuentran concatenados. Es decir, por sí solos, sí se encuentran un poco endebles para defender, digamos, los contratos administrativos. Para él es mejor atender a un criterio mixto donde se encuentren establecidos todos estos elementos o estos criterios y solo así podemos identificar precisamente a un contrato administrativo. Y a partir precisamente de estos criterios es que el maestro ha señalado que entonces debemos señalar que el contrato administrativo, ¿verdad? Son aquellos en las que una de las partes es una persona del derecho público en ejercicio de una función administrativa, esto es una autoridad. Aquí es un elemento, digamos que todos los conceptos de los que hemos señalado, digamos, coinciden en decir que una de las partes es la administración pública. ¿Ok? Nos refiere que en este sujeto de la administración pública, ¿verdad? Tiene una observancia de formalidades especiales. En efecto, ya platicamos, en algunos casos atienden a criterios de una licitación pública, por ejemplo, o de una invitación restringida, ¿no? Que dicho procedimiento se encuentra contenida en una ley especial. Y también debe tener un posible contenido de cláusulas exorbitantes del derecho privado, es decir, que no siempre, no necesariamente existen las famosas cláusulas, sin embargo, sí existe la posibilidad de que los contratos administrativos de manera específica puedan contener cláusulas exorbitantes, ¿no? Evidentemente, este contrato está destinado a la satisfacción de las necesidades de interés o utilidad pública, cuyas controversias que se susciten son competencia de un tribunal en materia administrativa. Digamos que
el maestro Fernández Ruiz, atendiendo a los criterios anteriormente estudiados, ha señalado que para que podamos identificar si un contrato es o no administrativo, tenemos que atender precisamente al sujeto, a las formalidades, a la jurisdicción, a la existencia de cláusulas exorbitantes, evidentemente a la contemplación legal y teológica que persiguen cada uno de los contratos administrativos, ¿no? Entonces, digamos que para el maestro Martínez Ruiz es muy importante conjuntar todos estos criterios de los que hemos señalado con anterioridad. Bien, a partir justamente de este concepto de que platicamos, ¿no? Doctrinariamente se han señalado una serie de características que pueden tener o deben tener los contratos administrativos. Primero que nada, nos habla de una característica de juridicidad. ¿Qué significa ello? Que todos los contratos administrativos implica la creación, modificación, transmisión o extinción de derechos y obligaciones. Es, al final del día, un acto administrativo de la autoridad pública y, por ende, dichos contratos van precisamente a producir efectos jurídicos. Esto es, crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. Otra de las características es que atienden a un régimen jurídico exorbitante del derecho privado, ¿verdad? Ya lo hemos explicado, este tema, en razón de que en esta clase de negocio contractual, pues digámoslo de algún modo, rebasa la órbita de los límites del derecho ordinario, el derecho privado, ¿no? Ya lo hemos comentado dentro del Código Civil en materia federal, pues absolutamente todas las determinaciones que se pudieran llevar a cabo en un contrato tienen que ser a partir de un acuerdo de voluntades, ¿no? Evidentemente es impensable, ¿verdad? Y es aún inadmisible dentro del derecho privado, por ejemplo, generar ciertas desventajas de derechos u obligaciones de alguna de las partes, ¿no? Y en materia administrativa o dentro de los contratos administrativos, pues evidentemente existe la posibilidad de modificar el contrato administrativo, de la ejecución directa del mismo o incluso, digamos, puede llegar al grado de haber una rescisión o una revocación unilateral por parte de la administración pública, ¿no? Contratante, que esto evidentemente dentro del derecho civil es impensable, ¿no? Entonces, el régimen, insisto, exorbitante es que se pudieran dar ciertas cláusulas que rebasen los límites del derecho privado y que de una u otra manera pongan en desventaja a alguna de las partes y obviamente dándole mayor ventaja a la autoridad o a la administración pública para poder modificar, no ejecutar de manera directa o incluso rescindir un contrato de manera unilateral. Esto tiene que ver precisamente con la siguiente característica, que es la desigualdad de las partes, ¿no? Es justamente ello, ¿no? Hay unas disimilitudes entre las mismas, ¿no? Cuando la administración pública es la que de una u otra manera pone las condiciones en las que se va a llevar a cabo un contrato y el particular lo único que tiene que hacer es aceptar o en su caso rechazar tales condiciones, ¿no? Insisto, dentro de cualquier otro tipo de contrato siempre hay un convenio entre las partes. En el caso del contrato administrativo no sucede así. Pensemos, por ejemplo, en un contrato de obra pública, en la cual deriva o deviene de una licitación. Y en esa licitación, dentro de la convocatoria misma, se establecen las bases en las cuales se va a contratar. Y aquí el particular o la empresa privada no puede poner las condiciones en las que quisiera o podría llevar a cabo o ejecutar esa obra. Simple y llanamente tendrán que cumplirse o tendrán que ajustarse a esas condiciones.
Si el contratante, el particular o la empresa privada, no está de acuerdo con estas cláusulas porque considera que no las va a poder llevar a cabo, pues simple y llanamente tendrá que rechazar la firma del contrato o rechazar, en su caso, digamos, estar en la licitación pública, ¿no? Esto es precisamente una de las características que hay dentro de contratos administrativos respecto a la desigualdad de las partes. Siguiente característica, nos hablan de la restricción de la libertad precisamente de las partes. Y esto porque la administración pública enfrenta, digámoslo de algún modo, ciertas restricciones de libertad contractual. ¿A qué me refiero con estas restricciones a su libertad contractual? Primero, pudiera ser desde la selección del contratante, ¿verdad? Es decir, en un contrato privado, cada una de las partes decide con quién quiere contratar, ¿no? Y en el caso de la administración pública no necesariamente, porque muchas veces la propia ley o la propia convocatoria te determina a qué tipo de empresas o a qué tipo de personas se pueden contratar. Muchas veces esto atendiendo a que debe cumplir las personas cierto tipo de requisitos, ¿no? Y también otra de las restricciones de la libertad de las partes en temas de la autoridad es que la forma, digamos, o el procedimiento en el que se va a hacer la contratación también deviene de la ley. Es decir, la propia ley le impone a la autoridad qué tipo de procedimiento debe llevar a cabo. Es decir, si tiene que ser a través de una licitación pública o de cualquier alguna de los procedimientos que establece la propia ley. Esto significa que la autoridad pública de una u otra manera tiene que ceñirse o regirse o limitarse a esas disposiciones y obviamente no puede salirse de este aspecto legal, ¿no? Y en el caso del contratante, en el caso del particular, pues carece en algunos casos de la libertad para subcontratar o transferir o ceder el contrato administrativo. Es decir, cuando se lleva a cabo una licitación pública, siguiendo todo el procedimiento, se establece un ganador. Y es justamente esta persona o este particular o esta empresa privada con la que se tiene que firmar el contrato y la que debe llevar a cabo la actividad. No hay posibilidad de que esta empresa que ganó la licitación pública pueda transferir, pueda ceder o pueda subcontratar a otra empresa para que lleve a cabo la actividad, ¿no? Entonces, esto es muy importante, no se puede dar dentro del contrato administrativo, de ahí que exista ciertas restricciones de la libertad de las partes precisamente para llevar a cabo la contratación respectiva. Y finalmente, es evidente que como característica exista un interés público prevaleciente, ¿no? Dentro de los contratos administrativos, cualquiera de ellos a los que hemos hecho referencia, siempre debe haber el interés público, debe prevalecer respecto al derecho privado, ¿no? Esto es muy importante, ¿verdad? Precisamente porque este contrato está dentro del derecho administrativo, del derecho público, y en el cual, como hemos platicado, hemos señalado, debe existir un predominio de este interés general sobre un interés particular. Ello precisamente atendiendo los fines que persigue cualquier administración pública, ¿no? Entonces, estas son las características de las que pudiéramos platicar respecto del contrato o de los contratos administrativos. Bien, por otro lado, existen los principios mediante los cuales se rige la administración pública, ¿no? Son 4 de los principios en los que se rige la administración pública, ¿no? Son el principio de legalidad, el principio de continuidad, el principio de mutabilidad y el principio del equilibrio financiero, ¿no? Esos son los, digamos, los 4 principios por los cuales se rige precisamente el contrato administrativo. El primero de ellos, de legalidad,
digamos que no hay mucho que explicar. Me parece que ya todo el mundo o quien estudia la licenciatura en Derecho, eh, con mucha frecuencia hemos escuchado el término de legalidad, que no es otra cosa que los actos que lleva a cabo la autoridad se deben sujetar estrictamente a un régimen de jurídico determinado, es decir, que todas sus actuaciones deben estar contenidas en una ley, ya que evidentemente bajo el principio de que eh, todo lo no permitido está prohibido, la autoridad no puede llevar a cabo nada que esté fuera de la ley, ¿no? Y evidentemente dentro del marco mexicano, este, este asidero del principio de legalidad está evidentemente en la Constitución mexicana, en la Constitución Federal, ¿verdad? Específicamente en su artículo 134, ahí se habla de los contratos que pueden llevar a cabo la administración pública, pero también tenemos otras disposiciones legales en materia de contratos administrativos, como es la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma. También tenemos la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ¿verdad? Que son, digamos, de manera directa los que tienen o los que regulan la actuación de la autoridad dentro de este marco de legalidad. Evidentemente, en la actuación o en la contratación que se lleve de estas figuras jurídicas, también de manera supletoria podemos acudir al Código Civil Federal, a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y al Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿no? Y evidentemente a cualquier otra disposición que también regule la materia administrativa relacionados con la contratación que puede llevar a cabo la administración pública, ¿no? Entonces, digamos que el principio de legalidad, insisto, es que toda la actuación de la autoridad tiene que ceñirse o ajustarse a un marco legal, ¿no? Evidentemente a partir de lo que, en caso mexicano, lo que se establece por la Constitución Federal. Luego hablamos del principio de continuidad. Esto significa que la ejecución de los contratos administrativos no debe interrumpirse ni retrasarse, es decir, debe haber una continuidad respecto a la actividad o a la obra o a la prestación de servicio que se esté llevando a cabo. Esto a efecto de que se pueda alcanzar cabal y oportunamente su finalidad. Si nosotros, por ejemplo, eh, pensemos en un contrato civil de obra donde le pagamos a una empresa para que construya una casa, evidentemente esto va dentro del contrato, seguramente estará los pagos en parcialidades, ¿no? Y va a llegar, pensemos en una casa muy grande de diversos cuartos o diversos sectores, ¿verdad? Y que a la mitad de la obra, pues el dueño, digamos, de quien quiere llevar a cabo esta obra, se quede insolvente, tenga ahí algunas deudas y que ya no pueda continuar pagándole a la empresa, que está la empresa constructora. Obviamente la empresa constructora va a parar de seguir construyendo y hasta en tanto le hagan el depósito correspondiente o el siguiente pago, pues va a continuar. Es decir, en materia civil es muy dado que exista un convenio entre las partes para parar la obra y continuarla en un tiempo determinado. En materia administrativa esto, digamos, no se puede. Y esto también atiende precisamente porque cualquier actividad que se llevara a cabo, por ejemplo, la construcción de un hospital, ¿no? De repente, si nos encontramos ante alguna situación extraordinaria de salud, el Estado pudiera, a través de una licitación pública y evidentemente a través de la autoridad que corresponda, pues determinar la construcción de hospitales, ¿verdad? Y una de las cláusulas exorbitantes que seguramente le van a poner
es que la construcción debe terminarse sí o sí en el tiempo determinado. Ello con independencia, en su caso, de falta de pago por parte de la autoridad por alguna circunstancia, ¿no? Entonces, esto es un elemento que deben tener los contratos administrativos, que la prestación del servicio igual, o la construcción de una obra, o cualquiera de los elementos para llevar a cabo la contratación mediante el contrato administrativo, tiene que regirse por este principio muy específico respecto a que los contratos administrativos se tienen que ejecutar de manera ininterrumpida hasta alcanzar su cabal finalidad, ¿no? Esto sin importar si pudieran existir algunas circunstancias, por ejemplo, de pago, que de una u otra manera en el orden civil esto no se podría dar o alcanzar su continuidad. El siguiente principio que nos habla es el principio de mutabilidad, ¿no? ¿Ello qué significa, no? Que atendiendo precisamente al origen de esta palabra, que se puede trasladar o se puede modificar o se puede mover de un lugar a otro. En el tema específico del contrato administrativo, este puede ser modificado de manera unilateral por la administración pública, ¿no? Esto también evidentemente atañe al tema del régimen exorbitante, ¿no? Del que hemos platicado. ¿Por qué? Ya lo explicaremos más adelante, pero en efecto, si la autoridad administrativa debidamente fundado y justificado puede, no obstante ya haber firmado el contrato administrativo, puede modificar de manera unilateral el mismo. Esto es, no necesita de la aprobación o el acuerdo de la contraparte para llevar a cabo esta modificación. Basta que justifique que existe alguna circunstancia que le dé las bases o los elementos o los argumentos para poder llevar a cabo esta modificación, y lo puede llevar a cabo siempre evidentemente en aras del interés público, ¿no? Obviamente tendrá que motivar, insisto, esta modificación, ¿verdad? Y ante esta acción de la autoridad pública, el particular o la empresa privada no puede invocar la inmutabilidad de las obligaciones convenidas, es decir, no puede señalar que esa circunstancia, esa acción o esa obra que se pretende modificar no estaba contemplado desde un inicio. ¿Por qué? Porque precisamente una de estas prerrogativas que tiene el Estado en el tema del contrato administrativo es que pudiera generar ciertas circunstancias de manera unilateral en el cual pueda modificar el contrato. Finalmente hablamos del principio del equilibrio financiero, ¿no? En este caso, debemos decir que en el contrato administrativo se debe mantener el equilibrio financiero establecido en su celebración, a efecto precisamente de que las partes no resulten perjudicadas, ¿no? Digamos que cuando se celebra un contrato, se hace un análisis respecto a qué es lo que se quiere contratar, cuánto es la disponibilidad presupuestaria que se tiene, y se pone a través de estudios preestablecidos la posibilidad de llevarse a cabo con estas condiciones, con estas características, ya sea el servicio público o la obra pública, y que evidentemente a partir de este dictamen, de este análisis que se hace respecto a la construcción de una obra o de la prestación de un servicio público, se determina de que debe existir evidentemente un equilibrio financiero para las partes. Esto es, que, digámoslo de algún modo, el acuerdo de voluntades que hacen en el contrato civil las dos partes para ponerse de acuerdo en cuanto va a ser la cantidad, por decirlo de algún modo, se va a llevar a cabo la compraventa. En el caso del contrato administrativo es la propia autoridad que, a partir de dictámenes, peritajes, de ser el caso, de estudios, de análisis, ¿verdad?, que se realicen, determina a cuánto va a equivaler la obra, es decir, o al menos establecer un tope respecto a lo que se puede solicitar como pago de una obra.
quienes han podido estar dentro de una licitación pública, es evidente que dentro de los requisitos, pues tienen que haber una propuesta, entre otras, una propuesta económica, es decir, a partir de las características que la autoridad establece de cómo quiere construir la obra pública, el particular hace un dictamen y determina que para la construcción de esa obra se va a requerir tanta cantidad de dinero. Obviamente, la administración pública, al llevar a cabo la licitación, va a determinar a partir del tope presupuestario que tiene la propia autoridad, cuáles de las empresas que han estado dentro de esta licitación pública es la que genere, digamos, el cabal cumplimiento de la construcción de esta obra o de la prestación del servicio, y que se ajuste evidentemente a este tope presupuestario. Y esto es lo que es el equilibrio financiero, ¿no? Que, insisto, lo pone desde un momento dado la administración pública. Precisamente para asegurar este equilibrio financiero, a veces se pudieran presentar dos tipos de mecanismos precisamente para poder generar este equilibrio financiero, ¿no? Precisamente para que no exista algún tipo de relación que se torne inequitativa entre las partes, ¿no? Hay veces, hay circunstancias que durante la celebración del contrato pero sobre todo durante la ejecución de la obra, puede haber algún tipo de modificación, ya sea porque así lo determine la propia autoridad, o que estas modificaciones resulten por cuestiones totalmente ajenas, ¿no?, al Estado, pero por una causa de utilidad pública o de interés general se tengan que modificar. De ahí que existan dos mecanismos al que se le ha denominado hecho del príncipe y la teoría de la imprevisión, ¿no?, que es justamente que, digamos, garantiza precisamente este tema de el equilibrio financiero. El hecho del príncipe se entiende la alteración provocada en las condiciones de un contrato administrativo imprevisible para el gobernado contratante y su perjuicio, derivada de decisiones adoptadas o conductas asumidas por la autoridad contratante, no como parte del contrato, evidentemente, sino en ejercicio de las atribuciones derivadas de su carácter de autoridad pública. Esto es, como le hemos señalado, en cualquier momento, no obstante ya haberse firmado el contrato administrativo, la autoridad puede modificar, ¿no? Obviamente, el maestro Fernández Ruiz al respecto señala que toda decisión o conducta que emane de la misma autoridad pública que celebró el contrato y que ésta realice en su carácter y condición de autoridad, que ocasione un perjuicio real, cierto, directo o especial al contratante en particular, o que éste no haya podido prever el tiempo de celebrar el contrato y que produzca una alteración anormal de su ecuación económica financiera. Es decir, para el maestro Fernández Ruiz, el hecho del príncipe, insisto, es toda decisión que emane de la autoridad pública, que haya obviamente celebrado el contrato, y que ocasione un perjuicio real al contratante y o que no haya podido, digamos, prever antes de que se llevara a cabo la firma del contrato. Este hecho del príncipe o este mecanismo lo podemos encontrar específicamente en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, específicamente en sus artículos 59 y 60 de dicha ley, señalan que las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de precios unitarios, los mixtos en la parte correspondientes, así como los de amortización programadas mediante convenios, siempre y cuando estos, considerados de manera conjunta o de manera separada, no rebasen el 25% del monto pactado en el contrato original. El artículo 60
señala que la autoridad o la administración pública también puede suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado. Es decir, la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma refiere, quizás no con el nombre del hecho príncipe, pero sí hay la posibilidad de que la autoridad pueda modificar el contrato respectivo, ¿no? En el hecho del príncipe, insisto, se da precisamente cuando la autoridad, actuando en su calidad de tal, lleva a cabo dicha modificación. El otro mecanismo que se prevé para el efecto del equilibrio financiero es el llamado o la llamada teoría de la imprevisión. Esta ha sido adoptada por el derecho administrativo, evidentemente, especialmente en lo relativo a la concesión del servicio público y al contrato de obra pública. Esto es muy, muy importante, ¿no? Hay algunos autores que refieren que todo contrato de tracto sucesivo o dependiente de lo futuro lleva implícito que su cumplimiento solo es exigible mientras las cosas sigan siendo iguales, ¿no? Bajo esta concepción que nos dice que cuando uno hace un contrato en el cual la ejecución no es de manera directa e instantánea, sino se prolonga con el tiempo, pues evidentemente su cumplimiento se va a exigir siempre y cuando las cosas no cambien. Pero si respecto de ello cambien algunas condiciones, pues es evidente que la autoridad, a partir de una causa de utilidad pública y prevaleciendo precisamente este interés general, pudiera dar por modificar un contrato administrativo. En el caso de la teoría de la imprevisión, puede dar lugar a una modificación tarifaria o una ampliación de plazo de vigencia. También esta teoría implica dar una prórroga al plazo de ejecución de un contrato de obra pública o a una indemnización al contratista de la misma. También pudiera dar, cabida a la actualización o reajuste de precios en el contrato del suministro o al reajuste del monto de alquiler en el contrato de locación. Es decir, la teoría de la imprevisión puede, hacer un ajuste respecto al contrato previamente señalado. Al respecto, en el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, nos señala que cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, como resultado de situaciones supervinientes ajenas a la responsabilidad de las partes, que provoquen directamente un aumento o reducción en los precios de los bienes o servicios aún no entregados o prestados o aún no pagados, y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la proposición que se dio de base para la adjudicación del contrato, la administración pública deberá reconocer incrementos o requerir reducciones. Esto es, que por alguna circunstancia, insisto, ajena a la voluntad o a la responsabilidad de las partes, incluidas la autoridad, se puede llevar a cabo alguna modificación. Por su parte, el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas nos dicen que cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinan un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo evidentemente a un ajuste acordado dentro del contrato, ¿no? El aumento o reducción correspondiente deberá constar evidentemente por escrito. Esto es, en las dos disposiciones en materias de contratación administrativa hay una referencia especial respecto a que la autoridad, cuando por circunstancias
ajenas a su voluntad o que no son de su responsabilidad, sino que atienden a una circunstancia extraordinaria, ¿verdad? Puede modificar digamos, el convenio, el contrato, ¿verdad? A partir, ya sea ajustando o reduciendo los costos directos en los trabajos. Obviamente se está refiriendo a los trabajos que o aún no se han realizado o que aún no se han pagado, ¿no? Esto, insisto, atiende a cuestiones que van más allá de la responsabilidad que pudiera darse por parte de la autoridad. Digámoslo de algún modo, ¿cuál sería la diferencia entre el hecho del príncipe y el hecho de la teoría de la imprevisión? Es que en el primero, obviamente, la autoridad por sí mismo determina a partir de motivos o causas justificadas la modificación a un contrato, incluso puede haber una suspensión temporal de la actividad y digamos, la cancelación de la obra de manera unilateral, en tanto que en el tema de la teoría de la imprevisión, estas modificaciones se dan a partir de circunstancias totalmente ajenas a la voluntad de las partes, incluyendo obviamente al de la autoridad, ¿no? Digamos que esta es la primera parte del tema de los contratos administrativos, donde, digamos, hemos visto o estudiado el concepto de dónde deviene el contrato administrativo, cómo surge, cuáles son los criterios que de alguna u otra manera los estudiosos han determinado que podemos identificar si es o no un contrato administrativo, las características que dan o que se dan en el tema de la contratación del orden público, así como los principios que rigen precisamente la actuación de los contratos administrativos. Aquí vamos a dejar la primera parte del contrato administrativo, no sin antes invitarles a que vean el siguiente video, que es precisamente, hablaremos un poquito más sobre el mismo tema.